vamos a ver cómo la ley mosaica protegía tanto a la economía nacional como a los israelitas individualmente. Veremos aspectos como la rebusca, la esclavitud, cómo se tenía que cobrar una deuda y el jubileo. Bajo la ley, no había de privarse de justicia al pobre porque fuera pobre. A los pobres se les cuidaba ampliamente, pero sin que perdieran su dignidad, porque tenían que trabajar por lo que obtenían. El arreglo era que cada agricultor, al cosechar, no debería segar las orillas del campo. También debía dejar cualesquier gavillas de grano que dejaran caer accidentalmente los segadores. Esto se dejaba como rebuscos para el pobre. Por supuesto, esto requería trabajo de su parte, porque el rebuscar no era fácil. En consecuencia, no había ningún pobre ocioso en las manos del gobierno. El pobre se ganaba la vida. Y este excelente arreglo beneficiaba al dueño del campo porque le permitía demostrar su generosidad, así como su obediencia a Dios. Promovía hermandad y unidad nacional. La ley de Dios concedía a las viudas y al huérfano de padre, que no tenía ningún apoyo o protección, beneficiarse de la abundancia de las fiestas anuales. Se les invitaba expresamente a que participaran en la fiesta de la recolección o fiesta de las cabañas, una celebración anual en la que había abundancia y durante la cual podían disfrutar de los banquetes que acompañaban a esta ocasión. Después, cada 3 años, el diezmo especial que los israelitas solían comer en Jerusalén se depositaba dentro de las puertas de sus ciudades. El huérfano de padre estaba autorizado legalmente a obtener una porción de este diezmo. En Israel, la esclavitud no era como la esclavitud opresiva que se hubo de conocer en tiempos posteriores. En realidad, era una manera de proteger a la familia que, por reveses financieros o calamidad, quedaba en la pobreza. Entonces, en vez de tener su propio empleo, como había sucedido hasta aquel momento, la familia o ciertos miembros de ella podían entrar en esclavitud, pero esta esclavitud era muy semejante a nuestro principio actual de empleo, trabajar para otra persona. Un esclavo israelita podría ser recomprado por un pariente y quedar libre. Los esclavos también tenían oportunidades. Algunos llegaban a ser bastante acomodados, pues se les permitía invertir su dinero, de modo que en algunos casos el hombre podía comprarse a sí mismo de la servidumbre. Debido a diligencia y honradez, muchos esclavos se elevaban a posiciones de gran honor. En algunos casos administraban todos los asuntos del amo. Al esclavo hebreo se le debía poner en libertad después de haber servido 6 años, pero no se iba con las manos vacías. Al ponérsele en libertad, su amo o patrono tenía que darle cosas materiales, según pudiera, para ayudar al hombre y su familia a empezar de nuevo. La santidad del hogar era muy profundamente respetada. Un hombre no podía cobrar lo que se le debía por medio de entrar en la casa del deudor para conseguir lo que se le hubiera prometido. El que había prestado tenía que esperar afuera y dejar que el hombre le sacara el artículo prometido. Tampoco podía el acreedor entablar juicio e hipotecar por lo que fuera el medio inmediato de ganarse la vida uno o la ropa esencial de uno, puesto que el pobre pudiera tener solo un poco de grano para molerlo y alimentar a su familia, o una sola prenda de vestir exterior como cubierta. Hablemos ahora del jubileo. Una vez en la tierra prometida, la nación de Israel tenía que contar 6 años, durante los cuales la tierra se sembraba, cultivaba y segaba, pero al 7.º año tenía que ser un año sabático, durante el cual la tierra debía dejarse en barbecho. En el 7.º año no se podía sembrar ni podar, ni siquiera se podía segar lo que crecía en los granos caídos durante la cosecha del año anterior, ni recoger las uvas de una vid sin podar. El grano y la fruta que creciesen por sí solos estarían disponibles para el dueño, sus esclavos, sus trabajadores asalariados, los residentes forasteros y los pobres.
También los animales domésticos y las bestias salvajes podían comer de ello. Había que contar 7 periodos de 7 años, y el año siguiente, el 50º, sería un año de jubileo. Este era un descanso todavía más completo, un año de libertad. Esto significaba que la producción del año 48 de cada ciclo de 50 años sería la principal fuente de alimento para aquel año, para los 2 años siguientes y para algún tiempo más, hasta la cosecha del año 51, el año después del jubileo. Cualquier persona pobre que quizás no estaba empleada ese año no sufría porque tenía acceso pleno, libre a todos los cereales, hortalizas y frutas que crecían por sí solos. Al comienzo del año de jubileo se cancelaban todas las deudas. Cada hombre que había vendido su posesión hereditaria de tierra volvía a ella. Se le restituía sin cargo. Si se había vendido a otra persona como un trabajador asalariado para pagar una deuda, era liberado permanentemente de su servidumbre en el primer día de ese año de libertad. El jubileo daba libertad incluso a los que todavía no habían servido 6 años. Ninguna familia tenía por qué hundirse de forma permanente en la pobreza completa. Toda familia merecía honor y respeto. Incluso aquel que derrochase sus bienes no privaría para siempre de su herencia a su posteridad. De hecho, cuando se vendía una parte de la tierra, en realidad solo se cedía el uso de ella, así como su producto, durante los años que pasasen hasta el año del jubileo. Gracias al jubileo, la economía nacional siempre permanecía estable y la nación no tendría deudas pesadas. Impedía una gran deuda interna, con la consiguiente falsa prosperidad que ocasionaría inflación, deflación y depresión comercial. El jubileo también evitaba la necesidad de exigir impuestos gravosos. Estos beneficios para el individuo fortalecían la nación, pues nadie se vería desvalido y aplastado por la falta de productividad debido a una mala situación económica, sino que todos podrían contribuir con sus talentos y habilidades para el bien de la nación. Evitaba el aumento de las clases extremadamente ricas y extremadamente pobres.